¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser, en ese instante sagrado en que el cuerpo de Cristo se une a tu alma en la Santa Comunión, que podría haber algo más, un torrente de gracias aún no desatado, una conexión más íntima y transformadora con lo divino, esperando ser descubierta? ¿Has anhelado que cada encuentro eucarístico no solo sea un consuelo, sino una verdadera efusión de poder celestial capaz de sanar tus heridas, iluminar tus oscuridades y fortalecer tu espíritu para las batallas de la vida? Muchos son los que se acercan al banquete del Señor, pero pocos, muy pocos, conocen los secretos para abrir de par en par las compuertas del cielo y recibir la plenitud de sus dones. Hoy, bajo la guía luminosa del Padre Pío, ese faro de santidad y sabiduría mística, nos adentraremos en un misterio custodiado con celo por los corazones ardientes. La existencia de una disposición particular del alma, acompañada de una palabra, una frase imbuida de fe y humildad, capaz de transformar tu experiencia de la Sagrada Comunión para siempre, liberando gracias que ni siquiera te atrevías a soñar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple fórmula, sino una llave espiritual que el mismo Padre Pío, en sus éxtasis y comunicaciones divinas, comprendió como esencial para el alma sedienta de Dios. El Padre Pío, ese siervo fiel que llevó en su carne los estigmas de la pasión de nuestro Señor y cuyo corazón ardía como un volcán de amor por la Eucaristía, nos advierte con la severidad amorosa de un padre que vela por sus hijos. Él que pasaba horas incontables ante el sagrario, sumergido en la contemplación del misterio eucarístico, conocía bien los peligros de la rutina espiritual y la tibieza del corazón. Con dolor en su alma, solía decir: el mundo podría existir sin el sol, pero no sin la Santa Misa y por ende sin la comunión. Y añadía con una advertencia que resuena hoy con urgencia en nuestras almas distraídas: demasiadas almas se acercan al altar de Dios con las manos vacías porque sus corazones no están preparados. Reciben al Señor, sí, pero es como si lo recibieran en una casa desordenada y oscura, donde la luz de su gracia no encuentra espacio para brillar en toda su intensidad. No comprenden que cada comunión es una oportunidad para un milagro personal, una transfusión de vida divina que puede cambiarlo todo, si tan solo supieran cómo disponerse. Esta advertencia del santo de Pietrelcina no busca infundir temor, sino despertar una santa diligencia, un anhelo profundo por recibir a Jesús sacramentado con la máxima reverencia, amor y, sobre todo, con la conciencia clara de lo que estamos haciendo y a quién estamos recibiendo. Porque en la comunión no solo recibimos un símbolo, sino al mismo Dios vivo, fuente de toda gracia y bendición. El Padre Pío nos advierte que la ceguera espiritual nos impide ver el tesoro infinito que se nos ofrece, y esta ceguera a menudo está tejida con los hilos de nuestros errores invisibles, esas faltas sutiles que empañan el espejo del alma. Consideremos, pues, con el corazón abierto y la mente dispuesta al examen, cuáles son esos tópicos espirituales y errores invisibles que frecuentemente sabotean la plenitud de nuestras comuniones, impidiendo que las gracias celestiales fluyan abundantemente en nuestras vidas. Estos no son siempre pecados graves que nos apartan frontalmente de Dios, sino más bien actitudes, omisiones o ignorancias que actúan como velos sutiles pero efectivos entre nuestra alma y la magnificencia divina ofrecida en el sacramento. Primero, la prisa impaciente en la comunión, ese mal de nuestro tiempo que convierte lo sagrado en un trámite. ¿Cuántas veces nos acercamos a recibir el pan de vida con la mente ya puesta en lo que haremos después, con el reloj marcando el compás de nuestra oración en lugar del latido agradecido del corazón? Esta precipitación nos impide saborear el don,
meditar en la grandeza del misterio y ofrecer a Jesús el reposo de un alma atenta y amorosa. La preparación es escasa y la acción de gracias, si existe, es breve y superficial. El alma necesita tiempo, necesita silencio interior para encontrarse verdaderamente con su Señor. El Padre Pío nos enseñaría a anhelar ese momento, a prepararlo desde la víspera, a vivirlo con la intensidad de quien sabe que tiene en sus manos y en su corazón al Rey del universo. Este es uno de los errores que atraen pobreza espiritual, pues no permitimos que la riqueza del sacramento se asiente en nosotros. Segundo, la comunión rutinaria, ese veneno silencioso que anestesia el asombro y la devoción. Cuando la asistencia a la misa y la recepción de la Eucaristía se convierten en una costumbre vacía, en un acto social o en una obligación cumplida sin amor, el alma se cierra a la novedad transformadora de cada encuentro con Cristo. Se repiten las mismas oraciones mecánicamente, se adoptan las mismas posturas sin que el corazón participe verdaderamente. El Padre Pío, para quien cada misa era un revivir del Calvario, nos exhortaría a romper esta monotonía espiritual, a buscar en cada comunión una nueva conversión, un nuevo ardor, una nueva luz. Si sientes que tu fe se ha vuelto tibia, si la comunión ya no te conmueve, es una señal urgente de que necesitas redescubrir el misterio con ojos nuevos y un corazón renovado. Tercero, y de vital importancia, los pecados ocultos o no confesados, que como espinas en el alma bloquean la receptividad a la gracia. Aquí hablamos de esos pecados que debes confesar, no solo los mortales que nos apartan de la amistad con Dios y nos impiden comulgar sacramentalmente, sino también esas faltas veniales consentidas, esos rencores guardados, esas envidias disimuladas, esas pequeñas mentiras o juicios temerarios que manchan la blancura del alma. El Padre Pío era un confesor incansable y exigente, porque sabía que un alma impura, aunque sea por faltas leves, no puede reflejar plenamente la luz de Cristo. Antes de acercarte a la comunión, un examen de conciencia sincero y, si es necesario, una buena confesión, son esenciales para preparar el terreno de tu corazón. No subestimes el poder de estos pequeños obstáculos. A menudo son la causa de que no experimentemos un mayor fruto espiritual. Este es el secreto que pocos conocen sobre la preparación inmediata para recibir dignamente el cuerpo de Cristo. Cuarto, la sutil pero destructiva falta de fe en el poder real y transformador de la Eucaristía. Decimos creer, pero ¿creemos verdaderamente que en esa pequeña hostia reside el poder que creó los cielos y la tierra, el poder que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y perdonó a los pecadores? Creemos que ese poder puede actuar hoy, ahora, en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades del cuerpo y del alma. A veces nuestra fe es más teórica que práctica. Pedimos milagros en otras circunstancias, pero olvidamos que el mayor milagro se nos ofrece cada día en el altar. El Padre Pío nos instaría a pedir un aumento de fe, a clamar como el hombre del Evangelio: «Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad». Una fe viva y expectante es el imán que atrae las gracias divinas. Si tienes esto en casa, esta duda sutil, este escepticismo práctico, estás bloqueando la obra de Dios en ti. Quinto, el desconocimiento culpable de ciertas disposiciones interiores o palabras que, como hemos insinuado, pueden abrir de manera especial las compuertas del cielo. La Iglesia, en su sabiduría bimilenaria, nos ofrece muchas oraciones y prácticas para prepararnos y dar gracias por la comunión. Sin embargo, existen inspiraciones particulares, movimientos del Espíritu Santo que sugieren al alma ciertas actitudes o jaculatorias que son especialmente agradables a Dios y eficaces para obtener gracias específicas. El Padre Pío, como alma mística, fue receptor de muchas de estas luces.
La frase que hoy empezamos a desvelar pertenece a este tesoro de sabiduría espiritual, una sabiduría que no se encuentra tanto en los libros de teología formal, sino en la escuela de la oración y la intimidad con Dios. No se trata de fórmulas mágicas, sino de expresiones de un corazón que ha comprendido la dinámica del amor divino. Sexto, el error común de creer que la bendición depende únicamente de la santidad del sacerdote o de la solemnidad de la ceremonia, olvidando la disposición activa y la fe personal del alma que comulga. Si bien la santidad del ministro y la dignidad de la liturgia son importantes y deseables, la eficacia del sacramento en nosotros depende fundamentalmente de nuestras propias disposiciones interiores. Podemos estar en la misa más humilde, celebrada por el sacerdote más sencillo, y si nuestro corazón está ardiendo de amor y fe, recibiremos un torrente de gracias. Por el contrario, podemos asistir a la liturgia más esplendorosa y no recibir casi nada si nuestra alma está fría y distraída. El Padre Pío nos recuerda nuestra corresponsabilidad en el encuentro sacramental. Cada uno de nosotros es un protagonista activo en este diálogo de amor. Séptimo, el desalentador pensamiento de que ciertas gracias extraordinarias, ciertas transformaciones profundas o incluso los milagros son solo para los grandes santos canonizados y no para el alma común, para ti y para mí, que luchamos cada día con nuestras debilidades. El Padre Pío, que conoció la miseria humana y la omnipotencia divina, nos asegura que Dios no hace acepción de personas. Su amor y su poder están disponibles para todos los que se acercan con un corazón humilde, contrito y lleno de confianza. Las gracias celestiales no están reservadas a una élite espiritual. Son un don ofrecido generosamente a toda alma sedienta, a toda alma que reconoce su necesidad y la infinita misericordia de Dios. No te excluyas de la posibilidad de recibir dones especiales. Dios desea ardientemente derramarlos sobre ti. Octavo, y un punto que a menudo pasamos por alto, es interpretar el cansancio como señal espiritual de una profunda desconexión con la fuente de toda fortaleza, que es la Eucaristía. No hablamos del cansancio físico natural después de un arduo trabajo, sino de esa fatiga del alma, esa lasitud espiritual, esa falta de energía para las cosas de Dios, esa asedia que nos vuelve apáticos y sin fervor. Muchas veces, este cansancio espiritual es un grito del alma que está desnutrida, que no está asimilando adecuadamente el alimento eucarístico. El Padre Pío nos diría que la comunión bien recibida es el vigorizante más poderoso, capaz de restaurar las fuerzas del espíritu y encender de nuevo la llama del amor divino. Si te sientes perpetuamente agotado en tu vida de fe, es momento de examinar cómo estás comulgando. Estos errores, amados hermanos y hermanas, actúan como fugas invisibles por donde se escapan las gracias que el Señor desea derramar sobre nosotros en cada comunión. No son para causar desesperación, sino para provocar una santa introspección y un deseo renovado de purificar nuestro encuentro con Jesús sacramentado. El Padre Pío nos llama a una vigilancia constante, a una preparación esmerada y a una acción de gracias prolongada y sentida. Porque cada comunión es una Navidad, un calvario y una resurrección en miniatura ofrecida para nuestra santificación y transformación. Ahora, antes de adentrarnos más en el secreto que el Padre Pío desea revelarnos, los invito a unirse en un momento de profunda oración. Cerremos los ojos por un instante donde quiera que estemos y pongamos nuestra mano sobre el corazón. Sintamos su latido, ese latido que anhela la plenitud, que busca la paz verdadera. Pidamos juntos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente
y prepare nuestra alma para recibir no solo el conocimiento de esta frase poderosa, sino la gracia para usarla con fruto. Elevemos juntos una oración fervorosa por todos aquellos que sienten su fe debilitada, por quienes comulgan con tibieza, por quienes han perdido el asombro ante el milagro eucarístico. Y les pido, con el corazón en la mano, que escriban en los comentarios de este vídeo: Señor Jesús sacramentado, abre mi alma a la plenitud de tus gracias eucarísticas. Enséñame a recibirte con un corazón puro y ardiente. Y si lo desean, compartan también qué bendiciones especiales, qué sanaciones, qué luces necesitan en este momento de sus vidas para que toda esta comunidad de fe pueda unirse en oración por sus intenciones. Porque la oración comunitaria tiene un poder inmenso ante el trono de Dios. Y como una preparación tangible, un anclaje físico para este camino espiritual que estamos emprendiendo, les propongo un pequeño ritual, una práctica simbólica que pueden realizar antes de su próxima comunión, inspirada en la profunda devoción del Padre Pío. Tomen en sus manos un crucifijo, ese objeto sagrado que tienen en casa, quizás uno que les sea especialmente querido, uno que haya sido bendecido. Si no tienen un crucifijo a mano en este momento, visualicen uno con claridad en su mente, la imagen de Cristo entregado por amor a nosotros. Sosténganlo con reverencia. Contemplen por unos minutos las llagas de Jesús, su rostro coronado de espinas, su costado abierto del que brotó sangre y agua, símbolos de los sacramentos y de la vida divina que se nos ofrece. Mediten en el infinito amor que lo llevó a tal sacrificio. Piensen que cada misa es la renovación incruenta de este mismo sacrificio, y que en la comunión ustedes reciben el fruto bendito de esa entrega total. Al contemplar el crucifijo, digan en su corazón: Señor mío Jesucristo, por el mérito de tu santa pasión y muerte, y por los dolores de tu Santísima Madre al pie de la cruz, concédeme la gracia de prepararme para recibirte en la Sagrada Comunión con un corazón puro, humilde y lleno de amor. Quita de mí toda distracción, toda tibieza, toda indignidad. Permanezcan así unos instantes, dejando que el amor sacrificial de Cristo penetre su ser. Este simple acto, realizado con fe, comenzará a disponer su alma de una manera nueva y más profunda para el encuentro eucarístico y para la revelación que está por venir. Es un pequeño paso, pero la fidelidad en lo poco nos prepara para recibir lo mucho. El Padre Pío valoraba enormemente estos pequeños actos de amor y devoción, pues sabía que son el lenguaje que conmueve el corazón de Dios. En este momento, mientras el eco de esta meditación resuena en nuestros corazones, elevemos una oración final para concluir este primer tramo de nuestro viaje espiritual. Una oración que brote del anhelo de una unión más íntima con el amado. Oh Jesús, pan vivo bajado del cielo, alimento de nuestras almas peregrinas. Enciende en nosotros un hambre insaciable de ti, que cada fibra de nuestro ser te desee, que cada pensamiento se eleve hacia tu sagrario, que cada latido de nuestro corazón sea un acto de amor y adoración. Perdona, Señor, nuestras frialdades, nuestras distracciones, nuestra ingratitud al acercarnos a tu mesa santa. Concédenos la gracia, por intercesión del Padre Pío, de comprender cada día más profundamente el misterio insondable de tu presencia eucarística, para que, al recibirte, seamos transformados de luz en luz, hasta convertirnos en templos vivos de tu gloria. Que el anhelo de la comunión perfecta nos consuma y nos impulse a buscarte sin descanso, hasta que podamos contemplarte cara a cara en la gloria eterna. Amén. En nuestro encuentro anterior, amados hermanos y hermanas en la fe,
Encendimos juntos una llama de santa curiosidad y un anhelo profundo por desentrañar los secretos de una comunión verdaderamente transformadora. Una comunión que no sea meramente un rito cumplido, sino una explosión de gracia divina en el centro mismo de nuestra existencia. Exploramos, bajo la mirada penetrante y amorosa del Padre Pío, algunos de los errores invisibles que, como finas capas de polvo, pueden opacar el brillo de este encuentro sublime, impidiendo que la luz de Cristo nos inunde por completo. Sentimos, quizás por primera vez con tanta intensidad, la urgencia de preparar nuestras almas con mayor esmero, de despojarnos de todo aquello que obstaculiza la plena recepción de los dones celestiales. Hoy proseguimos este sagrado peregrinaje interior, adentrándonos aún más en la sabiduría del santo estigmatizado de Pietrelcina, para purificar aún más el cáliz de nuestro corazón antes de recibir la perla preciosa de la que hablaremos. Porque el tesoro que se nos ofrece en la Eucaristía es tan inmenso que toda preparación nos parecerá siempre poca cosa. El Padre Pío, ese hombre crucificado en vida por amor, cuya alma vivía permanentemente sumergida en el océano del amor divino que emana del tabernáculo, nos advierte con severidad y ternura a la vez. No es el mucho saber lo que satisface y sacia el alma, hijos míos, sino el sentir y gustar las cosas de Dios internamente. Podéis leer todos los libros de teología, podéis escuchar los sermones más elocuentes, pero si vuestro corazón no arde, si vuestra alma no se derrite de amor ante la presencia de Jesús sacramentado, todo es en vano. Muchos, demasiados, comulgan por costumbre, por tradición, quizás incluso por una presión social disimulada, pero sus almas permanecen yermas, secas como tierra sin agua, porque no han cultivado con esmero el jardín interior donde Cristo desea ardientemente reposar y derramar sus gracias. Esta advertencia del Padre Pío es un llamado directo a examinar la calidad de nuestra participación en el banquete eucarístico. No se trata solo de evitar el pecado mortal, condición indispensable, sino de cultivar un terreno interior fértil, rico en humildad, en deseo, en amor puro y desinteresado. La comunión no es magia, es un encuentro de amor que exige una respuesta de amor, una apertura total del ser. Profundicemos, pues, en otros aspectos cruciales, en otras actitudes o descuidos que pueden estar impidiendo que nuestras comuniones alcancen su máximo potencial transformador. Son, a menudo, sombras sutiles en el alma, pero que tienen el poder de disminuir el flujo de las bendiciones divinas. Primero, consideremos la alarmante falta de un agradecimiento profundo y prolongado después de la Sagrada Comunión. ¿No nos recuerda el Evangelio la historia de los 10 leprosos sanados por Jesús, de los cuales solo uno, y samaritano, regresó para dar gracias? Con tristeza el Señor preguntó, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? Lucas 17:17. ¿Cuántas veces, somos como esos 9? Recibimos el don más grande, al mismo autor de la vida en nuestro interior, y apenas unos minutos después, nuestra mente ya está divagando, absorbida por las preocupaciones mundanas, por las conversaciones triviales, por los planes inmediatos. El Padre Pío, que pasaba horas en acción de gracias después de la misa, a veces suspendido en éxtasis, nos enseñaría que los momentos que siguen a la comunión son preciosísimos, son el tiempo en que Jesús está más íntimamente unido a nosotros, huésped divino en el pobre pesebre de nuestro corazón. Descuidar la acción de gracias es como invitar a un rey a nuestra casa y luego darle la espalda para atender otros asuntos. Es una ingratitud que ciertamente no atrae nuevas gracias, sino que más bien podría cerrar el corazón del dador. Este es uno de los errores que atraen pobreza espiritual de manera casi imperceptible, pero segura.
Segundo, y aquí emplearemos una metáfora que el Padre Pío sin duda aprobaría por su sencillez y profundidad. Consideremos el error de guardar dinero en estos lugares prohibidos para el espíritu. No hablamos aquí, evidentemente, de una prohibición material literal, sino de una advertencia espiritual sobre los apegos desordenados del corazón. El dinero, en este sentido simbólico, representa todo aquello a lo que nos aferramos con excesivo celo, aquello que ocupa el primer lugar en nuestros afectos, desplazando a Dios. Las riquezas materiales, sí, pero también la propia reputación, las comodidades excesivas, los placeres mundanos, las ambiciones terrenales, incluso las relaciones humanas cuando se vuelven idolátricas. Cuando nuestro corazón está lleno de estos tesoros terrenales, cuando nuestra principal preocupación es acumularlos, protegerlos y aumentarlos, ¿qué espacio queda para Dios? ¿Cómo puede la gracia divina encontrar lugar en un alma abarrotada de ídolos? El Padre Pío nos advierte que el apego a las cosas de este mundo es como un lastre que impide al alma elevarse hacia las alturas de la unión con Dios. Este es un error sutil, pero devastador, porque nos hace buscar seguridad y felicidad donde no se encuentran, mientras descuidamos la única fuente verdadera de toda alegría y paz. Si tu corazón está ansiosamente preocupado por guardar dinero en estos lugares, sean bienes, poder o afectos desordenados, estás construyendo barreras invisibles a la gracia eucarística. La comunión requiere un corazón desprendido, un corazón que, aunque viva en el mundo, no pertenezca al mundo. Tercero, existe un temor sutil pero paralizante, el miedo a la intimidad verdadera con Dios, el miedo a ser transformado radicalmente por Él. Anhelamos las consolaciones de Dios, sus dones, su ayuda en nuestras necesidades, pero ¿estamos verdaderamente dispuestos a entregarnos sin reservas a su voluntad transformadora? ¿Estamos listos para que Él arranque de raíz nuestros vicios más queridos, para que cambie nuestros planes, para que nos pida algo que consideremos demasiado difícil? A veces, en el fondo de nuestro ser, preferimos una relación segura y distante con Dios, una en la que controlemos los términos del encuentro. La comunión, sin embargo, es una invitación a una fusión de amor, a un perderse en Dios para encontrarse a uno mismo renovado y divinizado. El Padre Pío, que se ofreció como víctima de amor, nos animaría a superar este temor, a confiar ciegamente en la bondad de un Dios que solo desea nuestro mayor bien, nuestra santificación. No temas la intimidad con aquel que te amó hasta el extremo. Teme más bien una vida superficial y tibia, lejos de su corazón ardiente. Cuarto, la sorprendente timidez o la falta de peticiones audaces y confiadas durante ese momento sagrado de la comunión. Jesús mismo nos dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Y también, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Marcos 11:24. Sin embargo, ¿cuántas veces nos acercamos a la comunión con peticiones minúsculas, limitadas a nuestras necesidades más inmediatas y materiales, o peor aún, sin pedir nada específico, como si no creyéramos realmente en el poder de ese encuentro? El Padre Pío, que obtuvo innumerables gracias y milagros para otros a través de su oración intercesora, nos enseñaría a ser audaces con Dios, a pedir cosas grandes, la conversión de los pecadores, la paz del mundo, el aumento de la fe, la esperanza y la caridad en toda la Iglesia, la santificación de nuestras familias, la liberación de las almas del purgatorio, y sí, también la sanación de nuestras enfermedades y la solución a nuestros problemas, pero siempre subordinándolo todo a la voluntad divina. La comunión es un momento de poder infinito. No lo desperdiciemos con una fe encogida
y peticiones insignificantes. Este es un secreto que pocos conocen. La generosidad de Dios responde a la audacia de nuestra fe. Quinto, la negligencia en prestar atención y seguir las inspiraciones divinas recibidas durante o después de la comunión. El Espíritu Santo, especialmente en esos momentos de unión íntima con Jesús sacramentado, a menudo susurra al alma mociones interiores, luces, propósitos de enmienda, ideas para obras de caridad o llamadas a una oración más profunda. Sin embargo, con cuánta facilidad desoímos estas inspiraciones, considerándolas meros pensamientos pasajeros o producto de nuestra imaginación. Las dejamos escapar, y con ellas se van gracias preciosas que Dios nos ofrecía para nuestro crecimiento espiritual y el bien de los demás. El Padre Pío era un maestro del discernimiento espiritual y valoraba enormemente estas comunicaciones divinas. Nos instaría a estar atentos, a cultivar el silencio interior para poder escuchar la voz suave del Espíritu y a ser dóciles y prontos en poner por obra sus inspiraciones, por pequeñas que parezcan. El cansancio como señal espiritual a menudo proviene de esta resistencia a la gracia, de no seguir los impulsos del Espíritu que nos darían nueva vida y fervor. Sexto, el error de no ofrecer conscientemente cada comunión por intenciones específicas y grandes, más allá de nuestro propio beneficio personal. Si bien es lícito y bueno pedir por nuestras necesidades, la comunión tiene un valor infinito y podemos aplicarlo a intenciones que abarquen al mundo entero. El Padre Pío ofrecía cada misa y cada comunión por la conversión de los pecadores, por el alivio de las almas del purgatorio, por el Papa y la Iglesia. Al ensanchar nuestro corazón para abrazar las necesidades de los demás, nuestra propia alma se enriquece y se vuelve más agradable a Dios. Ofrecer la comunión por la salvación de un ser querido que está alejado de Dios, por la paz en una zona de conflicto, por el consuelo de los que sufren, son actos de caridad espiritual de inmenso valor. Esto nos saca de nuestro egoísmo espiritual y nos une más profundamente al corazón de Cristo, que ama a todas las almas. Séptimo, no concebir la Sagrada Comunión como la fuente primordial de fortaleza para nuestra misión personal en el mundo y para el cumplimiento fiel de los deberes de nuestro estado de vida. Ya seamos madres o padres de familia, trabajadores, estudiantes, religiosos o consagrados, cada uno tiene una vocación y unas responsabilidades que cumplir. La comunión no es una evasión de estas realidades, sino el alimento que nos da la fuerza, la sabiduría, la paciencia y el amor necesarios para vivirlas santamente. El Padre Pío, agobiado por sufrimientos físicos y morales, y por una ingente labor apostólica, encontraba en la Eucaristía su único sostén. Nos diría que si nos sentimos débiles, desanimados o incapaces de llevar nuestras cruces diarias, es porque no estamos extrayendo de la comunión toda la energía divina que nos ofrece. Octavo, el sutil pero peligroso veneno de la soberbia espiritual, especialmente si, por alguna gracia particular, comenzamos a sentir un mayor fervor o devoción en nuestras comuniones. El demonio, que es astuto, puede tentarnos a creer que ya somos mejores que otros, que hemos alcanzado un alto grado de perfección o que nuestras comuniones son especialmente meritorias por nuestros propios esfuerzos. El Padre Pío, que luchó toda su vida contra las tentaciones de soberbia, nos recordaría que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, y que cuanto más recibimos, más humildes debemos ser, reconociéndonos siempre como siervos inútiles. La verdadera santidad florece en el valle de la humildad. Si tienes esto en casa, la más mínima complacencia en ti mismo, el juicio hacia los demás, la comparación espiritual, estás construyendo un muro que impedirá que gracias aún mayores te sean concedidas.
Amados míos, este examen de conciencia, a la luz de las enseñanzas del Padre Pío, no busca desalentarnos, sino purificarnos. Es como un jardinero que con cuidado quita las malas hierbas para que la flor pueda crecer en todo su esplendor. La comunión es esa flor celestial plantada en el jardín de nuestra alma. Ahora, unámonos nuevamente en oración, pidiendo al Señor que nos conceda un espíritu de profunda gratitud por el don inefable de la Eucaristía y un verdadero desapego de todo lo que nos impide recibirle con un corazón totalmente libre y disponible. Los invito a escribir en los comentarios, como un eco de esta súplica comunitaria: Jesús, Eucaristía, enséñame a darte gracias con todo mi ser y desata los lazos que me impiden volar hacia ti. Y si sienten en su corazón la necesidad de ofrecer su próxima comunión por una intención particular que refleje este deseo de gratitud y desapego, compártanla para que podamos sostenernos mutuamente en oración. Por ejemplo, por la gracia de perdonar a alguien, de superar un apego material o de agradecer un don específico recibido. Como práctica simbólica para este tramo de nuestro camino, los invito a un gesto de desprendimiento consciente antes de su próxima comunión. Tomen un objeto que para ustedes simbolice alguna preocupación terrenal o algún apego del que deseen liberarse. No tiene que ser algo de gran valor material. Puede ser incluso una simple moneda que represente sus preocupaciones económicas, una fotografía que simbolice una relación que necesita ser purificada, o simplemente cierren el puño fuertemente, imaginando que en él guardan sus ansiedades. Luego, en un momento de oración, antes de ir a misa o en su preparación personal, abran la mano o miren el objeto y díganle al Señor con sinceridad: Señor Jesús, te entrego esta preocupación, este apego, nómbrelo. Deseo que mi corazón esté libre para ti. Ayúdame a confiar más en tu providencia y menos en mis propias seguridades. Quiero recibirte con las manos y el corazón vacíos de todo lo que no seas tú. Luego dejen ese objeto simbólicamente a un lado o abran la mano completamente como signo de entrega. Este pequeño ritual, hecho con fe, puede ser un poderoso recordatorio de la necesidad de vaciarnos para que Dios nos llene. El Padre Pío sabía que Dios no puede llenar unas manos que ya están llenas de bagatelas mundanas. Concluyamos este bloque con una oración que selle en nuestros corazones el deseo de pureza y gratitud. Oh divino prisionero del amor, Jesús, en el Santísimo Sacramento, que te quedas con nosotros día y noche, esperando nuestras visitas, anhelando nuestros corazones, perdona nuestra frialdad, nuestra ingratitud, nuestros innumerables olvidos. Concédenos, por la poderosa intercesión del Padre Pío, un corazón puro como el de un niño, desprendido de las vanidades del mundo, y ardientemente agradecido por el don supremo de tu cuerpo y sangre. Que cada comunión sea para nosotros una Pascua, un paso de la esclavitud del pecado y del egoísmo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que aprendamos a valorar el tesoro escondido en el campo de la Eucaristía y a estar dispuestos a venderlo todo para poseerlo. Amén. ¿Sientes, alma devota, que perseveras en este camino de profundización espiritual, cómo tu ser interior, a través de esta meditación guiada por el espíritu insigne del Padre Pío, se va despojando gradualmente de velos y adherencias mundanas, acercándose con mayor temblor sagrado, con una reverencia más consciente y un amor más encendido al insondable misterio eucarístico? Hemos transitado juntos por las sendas de la preparación, reconociendo las sombras de la rutina, los peligros del apego y la urgencia de un corazón agradecido y desprendido, el anhelo por una comunión que sea verdaderamente un encuentro transformador. Una infusión de vida divina se ha intensificado en nosotros. Ahora,
Con el alma así dispuesta, o al menos sinceramente deseosa de estarlo, nos aproximamos al umbral de una revelación particular, una luz que el Padre Pío, en su inmensa caridad y conocimiento de las cosas divinas, desearía compartir con todas las almas hambrientas de Dios. El momento de conocer esa disposición del corazón, acompañada de una palabra de poder, una frase que puede actuar como llave maestra para liberar torrentes de gracias celestiales en el instante sublime de la comunión, se acerca. Pero antes, es crucial que comprendamos la sacralidad de lo que se nos va a confiar y la actitud interior con la que debemos recibirlo y custodiarlo. El Padre Pío, ese místico extraordinario que dialogaba con lo invisible y penetraba los secretos de los corazones, insistía con vehemencia en la pureza de intención y la profunda humildad como condiciones indispensables para recibir y utilizar los dones del cielo. Nos advierte con palabras que deberían resonar en lo más íntimo de nuestra conciencia. Una sola palabra pronunciada con fe verdadera, desde un corazón humilde y contrito, puede mover montañas espirituales y desatar la misericordia divina con una fuerza incontenible. Dios se complace en la sencillez y en la confianza filial. Pero ay del alma que recibe los secretos del cielo con un corazón manchado de soberbia, o que intenta utilizarlos para su propia vanagloria, para sentirse especial o superior a los demás. Este objeto en tu casa, amada alma, la soberbia sutil, el amor propio desmedido, puede ser el mayor impedimento para que las gracias divinas fructifiquen. Es como un veneno que corrompe los dones más sagrados. Y por tanto, acerquémonos a lo que sigue no con la curiosidad superficial de quien busca una fórmula mágica, sino con la disposición humilde del discípulo que desea aprender del Maestro para amarle más y servirle mejor. La frase que se nos revelará no es un conjuro, sino un canal para la fe y el amor. Para que esta palabra sea verdaderamente eficaz, para que se convierta en ese instrumento de gracia que el Padre Pío intuyó, es necesario cultivar ciertas disposiciones interiores, que son como el terreno fértil donde la semilla divina puede germinar y dar fruto abundante. Consideremos estos requisitos del alma, estos últimos peldaños, antes de asomarnos al secreto. Primero y fundamental, una humildad profundísima, un sincero reconocimiento de la propia nada e indignidad ante la majestad infinita de Dios. Cuanto más nos anonadamos ante Él, más espacio creamos para su grandeza en nosotros. La comunión es el descenso de Dios a nuestra miseria. Solo un corazón que se reconoce pobre y necesitado puede acogerlo con la reverencia debida. Antes de pronunciar cualquier palabra, el alma debe postrarse interiormente, reconociendo que todo don es gracia inmerecida. Cualquier atisbo de pensar que merecemos gracias especiales por saber o decir algo particular es ya un obstáculo. Estos son los errores que atraen pobreza de espíritu incluso al borde de la mayor riqueza. Creer que podemos algo por nosotros mismos. Segundo, una fe viva y operante, una confianza inquebrantable en la palabra y en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No una fe teórica, aprendida de memoria, sino una fe que penetra el corazón y transforma la percepción de la realidad. Creer firmemente que en ese pedacito de pan consagrado está realmente, verdaderamente y sustancialmente el mismo Jesucristo que nació en Belén, murió en el Calvario y resucitó glorioso. Creer que su poder es infinito, su amor es ilimitado y su deseo de unirse a nosotros es más ardiente que el nuestro. Esta fe es la que da vida y eficacia a nuestras palabras y acciones en la liturgia. Tercero, un deseo ardiente, una sed insaciable de unión transformante con Cristo. No acercarse a comulgar por rutina o por cumplir un precepto,
sino con el anhelo del siervo que busca las fuentes de agua viva. Desear no solo recibir a Jesús, sino ser asimilado por Él, ser transformado en Él, que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Este deseo intenso es como un imán que atrae la plenitud de la presencia divina y sus gracias. Cuarto, una intención purísima, buscando en todo únicamente la gloria de Dios y el bien de nuestra alma y la de los demás, y no beneficios egoístas, consuelos sensibles pasajeros o una curiosidad espiritual malsana. La intención debe estar purificada de todo amor propio. Pedir gracias, sí, pero para amar más a Dios, para servirle mejor, para cumplir su voluntad, para ser instrumentos de su paz y su misericordia en el mundo. Si buscamos principalmente nuestro propio interés, aunque sea espiritual, corremos el riesgo de sutilizar el don. Quinto, la creación de un profundo silencio interior, tanto antes como, y muy especialmente, después de pronunciar la frase y recibir la sagrada hostia. Este silencio no es solo ausencia de ruido exterior, sino quietud de la mente, de las emociones, de la propia voluntad, para poder escuchar la respuesta divina, para percibir las mociones del Espíritu Santo, para saborear la presencia del Señor sin la interferencia de nuestro propio parloteo interior. Este silencio es el espacio sagrado donde se produce el encuentro íntimo y la comunicación transformadora. El Padre Pío nos enseñaría que sin estas disposiciones, cualquier palabra, por santa que sea, corre el riesgo de quedar vacía, de ser como un címbalo que retiñe. Pero con estas disposiciones, hasta el más simple susurro del alma puede alcanzar el corazón de Dios. Hermanos y hermanas, antes de dar el siguiente paso, unámonos una vez más en oración. Pidamos con fervor al Espíritu Divino que nos conceda estas disposiciones, un corazón verdaderamente humilde, una fe robusta, un deseo ardiente, una intención recta y la capacidad de crear ese silencio interior tan necesario. Escriban en los comentarios como un compromiso del alma ante Dios y la comunidad. Señor Jesús, haz mi corazón humilde, creyente y ardiente, semejante al tuyo, para recibirte dignamente y acoger tus secretos. Y si sienten una particular dificultad en alguna de estas disposiciones, pídanle al Señor con confianza la gracia específica que necesitan, porque Él se complace en ayudar nuestra debilidad. Y ahora, el momento ha llegado. La práctica, el ritual, es la comunión misma vivida con una conciencia y una intención renovadas. El Padre Pío, a través de su profunda vida de oración y su experiencia como director de innumerables almas, comprendió que existe un instante de particular intensidad y apertura celestial en el momento de la comunión. Es un instante fugaz, pero eternamente significativo. Justo en el momento en que el sacerdote o el ministro extraordinario de la comunión eleva la sagrada hostia y dice, el cuerpo de Cristo, y nosotros respondemos con fe y amor. Amén. Ese amén que es nuestra profesión de fe, nuestra aceptación, nuestro sí a Dios que se nos da, o inmediatamente después de haber recibido la sagrada forma en nuestra lengua o en nuestra mano, antes de que la partícula sagrada se disuelva y se una físicamente a nosotros, pero mientras su presencia sacramental es ya una realidad sobrecogedora en nuestro ser, ese es el instante propicio, el kairos divino. En ese brevísimo lapso, cuando el cielo y la tierra se tocan en el umbral de nuestra alma, el Padre Pío nos anima a pronunciar interiormente con la máxima devoción, humildad y confianza, una frase que resume el anhelo más profundo del alma creyente. No es una fórmula mágica, repito, sino la expresión concentrada de una fe que se entrega y una esperanza que se abre a la omnipotencia divina. La frase que el Espíritu del Padre Pío nos inspira a decir, brotando de lo más hondo del corazón, es esta. Amado Jesús,
Que tu sangre preciosa me lave de todo pecado, que tu cuerpo divino me transforme a imagen tuya, y que tu Espíritu Santo me llene ahora de todas las gracias y bendiciones que tienes designadas para mí desde la eternidad. Analicemos brevemente la profundidad contenida en estas palabras. Amado Jesús, comenzamos con una expresión de amor personal e íntimo. No es un Dios lejano, sino el amado de nuestra alma. Esta afectividad es crucial. Que tu sangre preciosa me lave de todo pecado. Reconocemos nuestra condición de pecadores y acudimos a la fuente de toda purificación, la sangre redentora de Cristo derramada en la cruz y actualizada sacramentalmente en la Eucaristía. Es una petición de perdón y de pureza radical, esencial para recibir nuevas gracias. Incluye los pecados que debes confesar y aquellos de los que no eres plenamente consciente. Que tu cuerpo divino me transforme a imagen tuya. Aquí está el núcleo de la petición transformadora. No pedimos solo dones externos, sino la transformación interior, la divinización, el ser configurados con Cristo. La Eucaristía es alimento de inmortalidad y principio de transfiguración. Anhelamos que su vida divina asimile la nuestra, y que tu Espíritu Santo me llene ahora de todas las gracias y bendiciones que tienes designadas para mí desde la eternidad. Esta es una petición audaz y llena de fe. Nos abrimos a la totalidad del plan de amor de Dios para nosotros. No limitamos a Dios pidiendo cosas pequeñas, sino que pedimos todas las gracias y bendiciones que Él, en su sabiduría y amor infinitos, ya ha preparado para nuestra alma. La palabra ahora enfatiza la actualidad del sacramento y nuestra disposición a recibir en este preciso instante. La mención desde la eternidad subraya la preexistencia del amor providente de Dios. Pronuncien esta frase lentamente, meditándola, sintiendo cada palabra, no con los labios necesariamente, sino con el corazón, en ese diálogo silencioso y profundo que se establece con el Señor en el momento de la comunión. Háganlo con la humildad de quien no merece nada, pero con la confianza del Hijo, que sabe que su Padre es infinitamente bueno y poderoso. El Padre Pío sabía que tal disposición y tal petición, hechas con sinceridad y perseverancia, no pueden quedar sin respuesta por parte de un Dios que ha dicho: «Al que venga a mí, no lo echaré fuera». Juan 6:37. Las gracias que pueden liberarse son innumerables. Gracias de sanación física y espiritual, gracias de fortaleza para las pruebas, luces para el entendimiento, fuego para la voluntad, consuelo en las tristezas, paz en las tribulaciones, gracias para la conversión de seres queridos, gracias para un mayor desapego del mundo y un mayor amor a Dios. Se trata de abrir el embalse de nuestro corazón para que el océano de la misericordia divina pueda irrumpirlo todo. Tras pronunciar esta frase, permanezcan en silencio adorador. No se apresuren a pedir otras cosas inmediatamente. Dejen que Dios actúe. Permitan que su presencia se asiente. Escuchen en lo profundo de su ser. La comunión es, ante todo, recibir. Luego vendrá el tiempo de la acción de gracias más explícita y de las peticiones particulares. Que esta revelación, transmitida con el deseo de ser fiel al espíritu del Padre Pío, sea para ustedes una fuente de renovación eucarística profunda. Úsenla con reverencia, con constancia y con un corazón siempre agradecido. Concluimos este bloque con una oración de acción de gracias por esta luz recibida y con un firme propósito de ponerla en práctica para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Oh Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos, te alabamos y te bendecimos por el don inestimable de la Sagrada Eucaristía y por las luces que nos concedes para vivirla con mayor fruto. Te agradecemos por la intercesión y el ejemplo del Padre Pío, y por esta particular inspiración que hoy hemos meditado.
Concédenos la gracia de ponerla en práctica con humildad, fe y amor perseverante, para que cada una de nuestras comuniones sea un paso más hacia la plena unión contigo, fuente de toda alegría y toda santidad, que, transformados por tu presencia, podamos irradiar tu amor al mundo. Amén. De acuerdo. Abordaremos ahora el cuarto y último bloque de nuestro guión, enfocándonos en la perseverancia, los frutos y la conclusión de este camino espiritual. Bloque 4. Ahora que conoces la frase revelada, esa súplica del alma que el Espíritu del Padre Pío nos inspira para el momento cumbre de la Sagrada Comunión. ¿Sientes, amado hermano, amada hermana, el peso gozoso y la sagrada responsabilidad de este don celestial? No se trata de un conocimiento más que se archiva en la memoria, sino de una semilla de vida divina que ha sido depositada en el surco de tu corazón. Como toda semilla preciosa, requiere cuidado constante, atención diligente y un entorno propicio para que germine, crezca y dé frutos abundantes que permanezcan para la vida eterna. La alegría de esta revelación no debe conducirnos a una euforia pasajera, sino a un compromiso renovado y profundo con nuestra vida eucarística. Un camino de transformación continua que durará hasta nuestro último aliento. El tesoro ha sido puesto en tus manos. Ahora comienza la labor de custodiarlo, cultivarlo y multiplicarlo con la gracia de Dios. El Padre Pío, ese guerrero espiritual que conoció como pocos las astucias del enemigo del alma, nos advierte con la vehemencia de quien ha combatido en la primera línea y desea proteger a sus hijos espirituales. No se engañen, hijos míos. El demonio, como león rugiente y envidioso de las gracias que Dios derrama sobre ustedes, buscará por todos los medios posibles arrebatarles los tesoros de gracia que han recibido o que están por recibir mediante esta santa práctica. Intentará sembrar en sus mentes la duda, la distracción, la pereza, hará que olviden estas santas inspiraciones, que las usen con negligencia y tibieza, convirtiéndolas en una rutina más. O peor aún, los tentará con la presunción, haciéndoles creer que ya son santos por conocer una palabra. Vigilen y oren. La perseverancia en la oración humilde, en la desconfianza de sí mismos y en la buena disposición del corazón es la armadura invencible que los protegerá y asegurará que los frutos de cada comunión permanezcan y se multipliquen para la gloria de Dios y la salvación de sus almas. La protección espiritual, especialmente en momentos de gran efusión de gracia o en tiempos litúrgicos fuertes como la Semana Santa, es crucial. No bajen la guardia jamás. Esta advertencia del santo de Pietrelcina no es para infundir miedo, sino una llamada a la prudencia, a la vigilancia activa y a la confianza en el poder de Dios, que es infinitamente mayor que el de cualquier adversario. Para mantener vivo el fuego sagrado encendido en nuestro interior y asegurar que la frase revelada continúe siendo un canal de gracias celestiales, es imprescindible estar atentos a ciertos peligros sutiles y cultivar actitudes que favorezcan su eficacia a largo plazo. He aquí algunas consideraciones vitales para después de la revelación. Primero, el peligro insidioso de la mecanización de la frase revelada. Lo que hoy es una inspiración viva y sentida, con el tiempo puede convertirse, si no estamos vigilantes, en una fórmula recitada de memoria, vacía de la unción del Espíritu. Es la misma tentación que acecha a todas nuestras prácticas de piedad. Para evitarlo, es necesario renovar cada vez la intención, la atención y el fervor. Antes de cada comunión, tómate un instante para recordar el significado profundo de esas palabras, para avivar en tu corazón la humildad, la fe y el deseo ardiente que son el alma de esa oración. No permitas que se convierta en un simple sonido, sino que sea siempre la expresión viva de tu sed de Dios.
Segundo, la imperiosa necesidad de un testimonio coherente de vida. Las gracias recibidas en la comunión, especialmente cuando se piden con tanta intensidad y especificidad, deben traducirse en una transformación visible de nuestras actitudes y acciones. Sería una triste contradicción suplicar ser transformados a imagen de Jesús y luego vivir de una manera egoísta, impaciente, rencorosa o mundana. La falta de coherencia entre lo que oramos en la comunión y cómo vivimos fuera de la iglesia es un antitestimonio que esteriliza la gracia. Los demás deben poder ver en nosotros, aunque sea de manera humilde y sencilla, los frutos del pan de vida. Más caridad, más paciencia, más humildad, más alegría espiritual. Tercero, el descuido de la confesión sacramental frecuente. Aunque la frase incluye una petición de purificación, esto no suprime la necesidad del sacramento de la reconciliación para los pecados mortales y su gran utilidad para los veniales. El Padre Pío era un apóstol incansable del confesionario porque sabía que el pecado, incluso el venial consentido habitualmente, va depositando capas de polvo sobre el alma, oscureciendo el espejo donde debe reflejarse la luz de Cristo. Estos son los pecados que debes confesar regularmente, no solo para estar en gracia de Dios al comulgar, sino para mantener la sensibilidad espiritual y la pureza de corazón necesarias para que la comunión y esta práctica particular den todos sus frutos. Una conciencia delicada y un pronto arrepentimiento son esenciales. Cuarto, la tentación del egoísmo espiritual o la indiscreción. Por un lado, el deseo de guardar para uno solo los consuelos o luces recibidas, sin pensar en cómo podrían, prudentemente compartidos, edificar a otros. Por otro lado, el peligro de hablar de estas cosas sagradas con ligereza o con personas no preparadas, buscando admiración o convirtiendo una gracia personal en tema de conversación vana. El Padre Pío nos enseñaría un equilibrio. Un corazón agradecido que alaba a Dios por sus dones y que si es guiado por la prudencia y la caridad, idealmente por un director espiritual, puede compartir un testimonio sobre los efectos del amor de Dios en su vida para animar la fe de sus hermanos, pero sin revelar indiscriminadamente detalles íntimos de su oración o presentándose como un depositario de secretos exclusivos. Quinto, el sutil retorno a guardar dinero en estos lugares equivocados. Es decir, después de haber experimentado quizás una mayor libertad interior y un desapego de las cosas terrenales gracias a una comunión más fervorosa, podemos, por descuido o por la seducción del mundo, permitir que los afectos desordenados, las vanidades, las preocupaciones excesivas por la seguridad material o el qué dirán, vuelvan a ocupar sigilosamente el trono de nuestro corazón. Es una lucha constante. El Padre Pío nos recordaría que el corazón no puede servir a dos señores. Es necesario una vigilancia continua para mantener a Dios en el centro de nuestros afectos y prioridades. Sexto, la aparición de señales de alerta que no debemos ignorar. Si tienes esto en casa, es decir, en tu alma, una tibieza espiritual que se va instalando progresivamente, una desgana para la oración, una falta de entusiasmo por la Eucaristía, una disminución en la lucha contra tus defectos dominantes, una creciente irritabilidad o falta de caridad, son indicios de que algo no va bien, de que el fervor inicial se está enfriando, y la práctica de esta frase, o de tu vida de oración en general, podría estar volviéndose estéril por alguna causa que debes identificar y combatir con la ayuda de la gracia. Séptimo, la comprensión de que esta frase, por poderosa que sea, no es un sustituto de otras prácticas espirituales fundamentales, sino un complemento. La oración poderosa para mantener el fervor eucarístico y la eficacia de esta súplica comulnatoria incluye, indispensablemente, el rezo devoto del Santo Rosario, arma predilecta del Padre Pío,
la adoración eucarística frecuente, si es posible, la meditación de la palabra de Dios, la lectura espiritual formativa y las obras de misericordia. Todo ello crea un ecosistema espiritual que nutre la vida eucarística. Octavo, el error de la impaciencia espiritual. Podemos caer en la tentación de esperar resultados espectaculares, milagros visibles o consuelos sensibles inmediatos cada vez que usamos esta frase en la comunión. Y si no los percibimos, podemos desanimarnos o dudar de su eficacia. Debemos recordar que la gracia de Dios obra a menudo de maneras misteriosas, silenciosas y profundas, como la levadura en la masa o la semilla que crece bajo tierra sin que la veamos. Los frutos más importantes son a menudo el crecimiento en la humildad, la paciencia en las pruebas, un amor más puro a Dios y al prójimo, una mayor conformidad con la voluntad divina, y estos no siempre son espectaculares, pero son los más valiosos a los ojos de Dios. Confía y persevera incluso en tiempos de sequedad. Amados hermanos, la vida espiritual es una maratón, no una carrera de velocidad. La perseverancia es la corona de todas las virtudes. Unámonos ahora en una oración especial, implorando con todas las fuerzas de nuestra alma esa gracia de gracias, que es la perseverancia final en el amor y la devoción a Jesús sacramentado. Les invito a sellar este deseo en su corazón y, si así lo sienten, a escribir en los comentarios como un testimonio de su firme resolución ante Dios y la comunidad de fe. Padre Pío, Santo intercesor y amigo de nuestras almas, alcánzame de Jesús la gracia de perseverar en esta santa práctica, en la frecuencia de los sacramentos y en su ardiente amor hasta el último instante de mi vida. Y si en el transcurso del tiempo el Señor en su bondad les concede experimentar los frutos de esta devoción renovada, consideren con prudencia y humildad compartir su testimonio para la edificación espiritual de otros y para la gloria de Dios, porque la fe se fortalece al ser compartida. Como un ritual tangible para sellar este compromiso de perseverancia y como un recordatorio constante de esta luz recibida, les propongo algo muy querido por el Padre Pío: el Santo Rosario y la Medalla del Santo. Tomen su rosario, esa cadena dulce que nos une al cielo, esa arma poderosa contra el mal. O si tienen una medalla bendecida del Padre Pío, tómenla en sus manos. Propónganse, quizás cada mañana al despertar o cada noche antes de dormir, besar con devoción el crucifijo de su rosario o su medalla y renovar interiormente su propósito de vivir cada comunión con esta conciencia y esta frase sagrada, pidiendo al Padre Pío su intercesión para no desfallecer, que este pequeño gesto sea un ancla para su alma en medio de las tempestades y distracciones de la vida cotidiana. Y ahora, elevemos juntos nuestro corazón en una oración final, que abarque todo lo que hemos meditado, una súplica que brote de lo más hondo de nuestro ser, pidiendo la transformación definitiva de nuestras vidas por el poder de la Eucaristía y la intercesión de nuestro amado Padre Pío. Oh Dios eterno y todopoderoso, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, te adoramos y te bendecimos con toda la humildad de nuestro corazón. Te damos gracias infinitas por el don supremo de tu Hijo Jesucristo, hecho pan de vida para nosotros en la Sagrada Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Gracias por la luz de tu Espíritu Santo que nos ha guiado en estas reflexiones y por el ejemplo luminoso y la poderosa intercesión de San Pío de Pietrelcina, apóstol del confesionario y mártir de amor por la Eucaristía. Te pedimos perdón por todas nuestras negligencias, frialdades e indignidades al acercarnos a tan sublime sacramento. Hoy, renovamos nuestro propósito de vivir cada comunión como si fuera la primera, la única y la última,
con la máxima preparación, reverencia y acción de gracias. Te suplicamos, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de la bienaventurada Virgen María y del Padre Pío, que la frase que hemos meditado sea para nosotros y para todos los que la acojan con fe, una llave que abra las tesorerías de tu gracia divina. Que tu sangre preciosa nos lave continuamente, que tu cuerpo divino nos transforme progresivamente a tu imagen y que tu Espíritu Santo nos llene de todos los dones y carismas necesarios para cumplir nuestra misión en la tierra y alcanzar la gloria del cielo. Concédenos la perseverancia en esta santa devoción, la pureza de corazón, la humildad profunda y un amor que no conozca límites. Que transformados por ti, seamos faros de tu luz en un mundo que yace en tinieblas y que un día podamos unirnos al coro de los ángeles y los santos para alabarte y bendecirte eternamente en la patria celestial. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este itinerario espiritual, pero en realidad es un nuevo comienzo. La verdadera labor empieza ahora, en la fidelidad de cada día, en cada misa, en cada comunión. No se desanimen por sus debilidades. Confíen inmensamente en la misericordia de Dios, que es más grande que todos nuestros pecados. Acérquense a Jesús, Eucaristía, con un corazón de niño, con una confianza audaz, con un amor apasionado. Permitan que Él sea el centro de sus vidas y verán cómo todo lo demás se ordena y se ilumina. El Padre Pío desde el cielo los acompaña con su intercesión y su bendición. No teman, tengan fe y vivan en la alegría de saberse amados infinitamente por Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en tu vida espiritual, bajo la guía de las enseñanzas de santos como el Padre Pío, te invito a suscribirte a este canal, a activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos y a compartir este vídeo con aquellas almas que creas que pueden beneficiarse de él. Que la paz de Cristo y el amor de María Santísima reinen siempre en sus corazones.